El corazón es tridimensional. Su vértice está orientado anteriormente y hacia la izquierda, y la base opuesta al vértice. Va a constar de 4 caras: anterior, diafragmática, pulmonar derecha y pulmonar izquierda. El vértice va a estar posterior al quinto espacio intercostal izquierdo y va a permanecer inmóvil en todo el ciclo cardíaco. La base se va a orientar posteriormente hacia cuerpos de vértebras T6 y T9. De las 4 caras del corazón, la anterior es esternocostal. La diafragmática va a ser inferior. La pulmonar derecha va a identificarse por atrio derecho y la pulmonar izquierda por el ventrículo izquierdo, el cual va a producir la impresión cardíaca en el pulmón izquierdo. Los 4 bordes del corazón van a ser el borde derecho, el cual es convexo y se extiende entre vena cava superior y vena cava inferior. El borde inferior, que es casi horizontal, formado por ventrículo derecho. El borde izquierdo, que es oblicuo, formado por ventrículo izquierdo. Y el borde superior, que aorta descendente y tronco pulmonar emergen de este. El borde superior formará el límite inferior del seno transverso del pericardio, posterior a aorta y tronco pulmonar y anterior a la vena cava superior. El tronco pulmonar es la continuación arterial del ventrículo derecho y se divide en sus arterias pulmonares derecha e izquierda. Transporta sangre poco oxigenada hacia pulmones para su oxigenación. La aurícula derecha recibe sangre venosa de la vena cava superior, vena cava inferior y el seno coronario. Se va a identificar porque tiene la orejuela derecha, que es un pequeño saco muscular cónico. En el interior del atrio derecho vamos a tener una porción posterior lisa de pared delgada, donde desemboca vena cava superior y vena cava inferior junto con seno coronario. También se va a tener una pared muscular rugosa compuesta por músculos pectinados. Las porciones lisa y rugosa de la pared atrial son separadas externamente por el surco vertical poco profundo o surco terminal e internamente por la cresta terminal. Vena cava superior va a desembocar en porción superior del atrio derecho a nivel del tercer cartílago costal derecho y la vena cava inferior lo hará en el quinto cartílago costal. El orificio del seno coronario se ubica entre el orificio atrioventricular derecho y orificio de la vena cava inferior. Y el tabique interatrial va a separar los atrios. También se va a encontrar una depresión oval del tamaño de la huella de un pulgar, llamado la fosa oval, vestigio del foramen oval y su válvula en el feto. La forma del ventrículo derecho es la mayor porción de la cara anterior del corazón. Superiormente se estrecha en un cono arterial o cono arterioso y conduce al tronco pulmonar. En el interior va a tener elevaciones musculares irregulares llamadas trabéculas carnosas. También va a contar con una cresta supraventricular que separará la pared muscular trabecular de la porción de salida del ventrículo derecho. Va a recibir sangre de atrio derecho a través de válvula tricúspide. La porción de entrada del ventrículo derecho se localiza posterior al cuerpo del esternón a nivel de los espacios intercostales 4 y 5. El orificio atrioventricular va a estar rodeado por uno de los anillos fibrosos del esqueleto fibroso, que mantiene el calibre del orificio. En la válvula tricúspide, las bases de las cúspides valvulares están unidas al anillo fibroso alrededor del orificio. También tenemos las cuerdas tendinosas que se insertarán en los bordes libres y las caras ventriculares de las cúspides anterior, posterior y septal. Estas se originan en los vértices de los músculos papilares, los cuales tienen sus bases unidas a la pared ventricular. Los músculos papilares empiezan a contraerse antes que el ventrículo derecho y tensan las cuerdas tendinosas, manteniendo unidas las cúspides. Las cuerdas están unidas a lados adyacentes de los cúspides, impiden la separación de estas y su inversión cuando se aplica tensión, en la sístole. Hay 3 músculos papilares, anterior, posterior y septal. El anterior va a ser el más grande y se origina en la pared anterior. Sus cuerdas tendinosas se unen a cúspides anterior y posterior. En el músculo papilar posterior se origina en la pared inferior y sus cuerdas se unen a cúspide posterior y septal. Y el músculo papilar septal se origina en tabique interventricular y sus cuerdas se unen a cúspides anterior y septal. La trabécula septomarginal va a ser una banda moderadora que atraviesa cavidad ventricular derecha desde la porción inferior de tabique interventricular hacia la base del músculo papilar anterior. Conduce parte del sistema de conducción del corazón hasta músculo papilar anterior y facilita tiempo de conducción y contracción coordinada.
Cuando el ventrículo se contrae, la sangre sale hacia el tronco pulmonar superiormente y a la izquierda. Sigue un recorrido en forma de U, cambiando de dirección unos 140 grados. Esto facilitado por la cresta supraventricular, que va a desviar el flujo entrante y saliente. El orificio atrioventricular está separado del pulmonar unos 2 centímetros por la valva pulmonar, que está a nivel del tercer cartílago costal izquierdo. El tabique interventricular va a estar constituido por una porción membranosa pequeña debajo de la válvula aórtica y una porción muscular gruesa que consiste en 3 secciones: tabique de entrada, tabique trabecular y tabique de salida. Va a ser una división robusta dispuesta oblicuamente entre los ventrículos. Superior y posteriormente va a tener una fina membrana, parte del esqueleto fibroso del corazón, formando la porción membranosa, que es más pequeña. Superior a la membrana es un tabique atrioventricular que separa atrio derecho del ventrículo izquierdo. El atrio izquierdo va a formar la mayor parte de la base del corazón con paredes lisas. Entran los pares de venas pulmonares derecha e izquierda carentes de válvulas. También va a tener una orejuela muscular con músculos pectinados y una pared más gruesa que la del atrio derecho. Su orificio atrioventricular izquierdo, a través del cual el atrio izquierdo vierte sangre oxigenada, que recibe de venas pulmonares hacia el ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo forma vértice del corazón y es la mayor parte de la cara diafragmática. Sus paredes son 2 y 3 veces más gruesas que las del ventrículo derecho y están cubiertas con gruesas crestas musculares llamadas trabéculas carnosas. Son más delgadas y más numerosas que las del derecho. También tiene músculos papilares anterior y posterior. Tiene una porción de salida de pared lisa y conduce hacia el orificio y la valva aórticos. Va a tener a la válvula mitral. Va a tener al orificio aórtico en su porción posterior derecha, rodeado por un anillo fibroso, al que se unen las 3 válvulas, derecha, posterior e izquierda de la válvula aórtica. La aorta descendente tiene su origen en el orificio aórtico. Válvula mitral se origina a nivel del cuarto cartílago costal y va a tener cúspides anterior y posterior. A medida que la sangre atraviesa el ventrículo izquierdo, el torrente experimenta 2 giros en ángulo recto. Resultado conjunto es un cambio de dirección de 180 grados. Esto tiene lugar alrededor de la cúspide anterior de la valva atrioventricular izquierda. La valva aórtica semilunar va a encontrarse entre el ventrículo izquierdo y aorta descendente en el tercer espacio intercostal. En cuanto a la válvula pulmonar, va a tener 3 válvulas semilunares, anterior, derecha e izquierda. Son cóncavas y son presionadas hacia sus paredes a medida que la sangre sale del ventrículo, juntándose para cerrar por completo el orificio, apoyándose una en la otra a medida que sus bordes se encuentran. El borde de cada válvula se engrosa en la región de contacto formando la lúnula. El vértice del borde angulado libre se engrosa formando el nodo. E inmediatamente superior a cada válvula semilunar, las paredes de los orígenes del tronco pulmonar y la aorta están ligeramente dilatados formando un seno. Tendremos senos aórticos y pulmonares. La sangre que se encuentra en los senos y en la dilatación de la pared evita que las válvulas golpeen contra la pared del vaso. El orificio de entrada a la arteria coronaria derecha está en el seno aórtico derecho, el de la coronaria izquierda está en el seno aórtico izquierdo y en el seno aórtico posterior no coronario no se origina arteria alguna.